Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, del PRO. Del PRO, ahora del PRO, pues Juntos por el Cambio no están ni juntos ni por el cambio en este Nosotros momento. quedamos del lado del cambio. Sí. Bueno, Luciano, como siempre un gusto poder dialogar con vos. Me impactó mucho una nota, un reportaje que te hicieron la semana pasada en el Diario de la Nación, donde vos eras muy duro respecto a cómo sigue ahora en más la política económica. Y decías, creo que el título era, con este esquema de política económica no es posible una salida rápida de la recesión. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que, digamos, para que el gobierno pueda capitalizar gran parte de los esfuerzos que ha venido haciendo para evitar una superinflación después de la devaluación, tiene que mostrar todas las cartas. Digamos, es muy difícil que una economía pueda recuperarse y crecer cuando hay mucha incertidumbre sobre lo que viene. Y en la medida que el gobierno no ha logrado todavía poner un camino de salida del cepo cambiario predecible para el mercado, para las familias, para los bancos, para las empresas, eso hace, a mi juicio, más difícil que haya una recuperación sostenida. Puede haber un pequeño rebote por la recuperación de los salarios, pero la economía, una economía como esta, necesita para crecer, para recuperarse, que haya una remonetización, una expansión sostenida del crédito y eso sea la chispa que inicie el fuego de la recuperación. Después pueden venir las exportaciones, por supuesto, pero si no recupera el consumo sobre la base del crédito es muy difícil. Yo creo que para que eso ocurra tiene que salir el gobierno del cepo. Entonces, mi punto es, yo creo que el gobierno ha tenido una estrategia inteligente de salida de una crisis que se perfilaba muy complicada, porque todos decíamos el desafío es muy grande, la ha administrado bien. Lo que yo veo es que el gobierno no debe enamorarse de los instrumentos que aplicó hasta ahora y sostenerlo en el tiempo, porque veo que hacia adelante continuar con este esquema tiene, me parece, menos beneficios que costos. Y que entonces engolosinarse con esto mismo lo puede llevar a tener más dificultades a la hora de salir del cepo. ¿Y por qué crees? Vos, yo decía, sos un hombre clave, un economista clave en este juego, porque en su momento en el gobierno de Macri fuiste presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, eras el diputado, el economista que estaba en diálogo, por ejemplo, directo con Caputo, con Duhovne, a Bausili también lo conocés muy bien. Sí, es decir, el equipo económico de Milei era el equipo económico de ustedes, del PRO, de Mauricio Macri. ¿Y qué está pasando en esta etapa donde muchos economistas muy cercanos, además de una visión, diría, ideológica, pero además de amistad con el equipo económico de Milei, están viendo que así no, que hace falta no quedarse con la primera, hay que poner segunda, digamos, que la primera marcha no es suficiente. ¿Qué crees que está pasando por la cabeza de Caputo, que hoy es el que está armando toda la política económica? Claro, cuando tomás decisiones en el gobierno, nosotros que lo miramos desde afuera, lo vemos con una neutralidad y con una pasividad que el que está dentro lo sufre de distinta manera. Yo creo que lo que me parece a mí que lo que le está pasando al gobierno, y por eso mi reflexión apunta un poco a animar un poquito al gobierno en la estrategia de salida, es que se ha puesto metas demasiado exigentes para lo que daba el contexto económico. ¿Qué quiero decir? Déficit cero e inflación cero en 6 meses en la Argentina es como mucho. Es como yo te digo, mira, tenemos que bajar entre los dos 40 kilos en una semana. Bueno, pará, tengo que estar una semana sin comer. O sea, es imposible, voy a morir deshidratado, no. Entonces, creo que esa autoexigencia, que yo recuerdo, recién lo comentaba fuera de cámara, cuando Milei comienza el gobierno dijo, tomando las regresiones econométricas de Estados Unidos, dijo, bajar la inflación nos va a tomar 24 meses, lo cual es una exageración, porque depende de cómo lo hagas, pero tampoco 24 semanas. Entonces, ahora parece que tiene que ser en 24 semanas pulverizar la inflación. De hecho, el presidente ha dicho esto, estamos pulverizando la inflación. Bueno, ¿qué creo yo? Creo que en esa autoexigencia el gobierno se empieza a enredar, porque obviamente si vos tenés que mostrar esa pulverización de la inflación, entonces postergás los ajustes tarifarios. Los ajustes tarifarios cuestan plata. Y además postergan a la inflación, que no es ahora, pero va a pegar dentro de 2 meses. Mayo va a ser un buen mes, 6 puntos de inflación, pero si en junio hace el aumento de tarifa vas a tener 7 la inflación. Entonces, en ese encorsetamiento político se meten los gobiernos a veces y bueno, se van enredando. Yo confío que el gobierno va a encontrar una salida y que sea pronto. Porque para decirlo muy rápido, ¿cuál es lo que yo llamo el pecado original del plan Caputo? Es la combinación de una regla cambiaria muy dura
el 2% de devaluación mensual. Exacto, al mismo tiempo que es casi un tipo de cambio fijo. Casi fijo, comparado con los niveles de inflación que tenemos, y la necesidad de recomponer precios relativos. Entonces se enoja con las prepagas, se enoja con los colegios. Es decir, todos los aumentos son en dólares. Claro, todos los aumentos van empujando la inflación y comparado contra una regla cambiaria muy estricta, eso empieza a chocar y entonces la gente dice, bueno, pero pará, si Argentina empieza a estar cara en dólares, entonces hay que devaluar. Y si hay que devaluar es un problema. Entonces los chacareros dicen, bueno, si hay que devaluar, espero y no liquido. Entonces liquido lo mínimo. El que tiene los dólares en el colchón dice, bueno, no voy a comprar un auto que está carísimo en dólares. Exacto. O no voy a invertir en la construcción que está en récord el metro cuadrado en dólares. Claro, y si vos dijeras, bueno, estamos fuera del cepo, alguien puede decir, bueno, este es el tipo de cambio de equilibrio. A mí me conviene, a otro no, al industrial menos, a los de servicios más. Veamos, pero hoy no saliste del cepo, entonces tampoco puedes garantizar que es un tipo de cambio de equilibrio. Yo creo que Argentina va a tener un tipo de cambio apreciado en el futuro, porque va a tener un boom de exportaciones energéticas, mineras, creo que el campo cuando esto se estabilice va también a crecer mucho, pero eso se verá con el tiempo. Hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio real de equilibrio, ni la tasa real de interés de equilibrio, porque estamos todavía en el marco del cepo. Bueno, a ese punto quería ir, ¿no? Ha ocurrido algo muy extraño en la Argentina, que hemos tenido 100% de inflación en dólares en 4 meses, pero la Argentina no tiene dólares. Sí. Es decir, con cepo y con acumulación de dólares en el Banco Central muy forzada, sin pagar importaciones, es decir, limitando el acceso a las empresas a los dólares financieros. Es decir, distinto de lo que ocurrió en el gobierno de Macri, donde también se volvió muy cara la Argentina en dólares, pero ingresaban muchos capitales financieros al sistema financiero a aprovechar la tasa de interés en pesos. Ustedes vivieron el problema de que Argentina se vuelva también muy cara en dólares, porque la gente se iba... El famoso Rabino Berman, que era ministro, que se volvió de Chile con 2 plasmas que se había comprado, con 2 LED. Bueno, teníamos 6 puntos en el 2017, 6 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Claro. Con un tipo de cambio real que era parecido al que va a terminar ahora a fin de junio. Bueno, y en ese momento no era percibido, por lo menos por parte del gobierno, como un problema. Ahora sí crees que es algo a prestarle atención. Mirá, primero... Te lo digo porque es el mismo equipo económico, digamos, el que estaba con Milei, que el que estaba con ustedes en 2017. Yo no estuve en la mesa de decisiones en aquel momento y ahora tampoco. Pero era el que hablaba todo el tiempo. Lamentablemente, sí, hablaba de los temas fiscales. Hablaba de los temas fiscales y he tenido mis críticas respecto a lo que fue, sobre todo el primer año. Creo que fuimos muy laxos en lo fiscal. El primer año, pero bueno, no importa, eso es para atrás. Déjame decirte algo. Digamos, el problema no es tanto el nivel del tipo de cambio real, que ya empieza a ser un poco bajo, sino la dinámica. O sea que, digamos, esta regla sigue, la inflación todavía le queda un recorrido largo porque... Tenés los aumentos tarifarios por delante. Tenés aumentos tarifarios por delante, salarios también que quedaron sumamente atrasados, que en algún momento las paritarias van a ir recuperando. Las propias tarifas están indexadas, porque el gobierno ahora lo suspendió, pero están indexadas. Bueno, todo eso hace que se complique. Hay algo que a mí me resulta muy llamativo. Argentina era el año pasado uno de los países más baratos del planeta y ahora estamos caros. O sea, no a Estados Unidos, pero está carísimo, pero otros lugares del mundo y Buenos Aires ya empieza a estar a precio internacional. Me resulta raro, digamos, pasar de un extremo al otro. Es cierto lo que vos decís, el tipo de cambio en aquel momento, del 2017, estaba bajo, financiado con mucho ingreso de capitales, que era básicamente el déficit del Tesoro, que financiaba con deuda externa. Y eso después lo sufrió el gobierno, porque el día que se cortó el financiamiento tuvo que hacer todo el ajuste los 2 últimos años y después perdimos las elecciones. Esta vez es distinto. Esta vez me parece que lo que estamos viendo en materia de tipo de cambio no es tanto la consecuencia del flujo de los dólares, sino más bien lo que yo llamo como una cierta inconsistencia entre la regla cambiaria y la política de ingresos. O sea, todos los planes de estabilización... El gobierno que quiere forzar la desinflación, anclando el dólar. Exactamente, el dólar ahí clavado, pero al mismo tiempo esto que se fue muy ambicioso, que es el 2% mensual, al cual todos los precios deberían converger muy rápidamente, lo hace al mismo tiempo que tiene que empujar una gran recomposición de precios relativos que empuja hacia arriba todo el nivel de precio y la inflación. Entonces, o el nivel de precios que se traduce en aumento del IPC, que es inflación, digamos, ¿no? Y esta es la inconsistencia o la presión que hoy tiene el gobierno. Entonces yo digo, bueno, antes que ahogarnos en armar una tormenta en un vaso de agua, por aferrarnos a esta regla cambiaria tan dura, a este régimen de cepo, etcétera, bueno, quizás el gobierno debería replantearse su estrategia, una estrategia de salida, para poner un nuevo régimen monetario y cambiario sobre la mesa. Y ese régimen monetario y cambiario nuevo
llamalo si querés de flotación administrada. Ojalá pudiera ser de tipo de cambio fijo, que al gobierno le gusta más, para lo cual necesita muchas reservas, que es lo que creo que el gobierno está esperando tener. Eso te va a empezar a trazar un horizonte más largo. Lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, ahora ya estoy jugado, digamos. Lo peor que podría ocurrir en este esquema es que haya un salto de 20% del tipo de cambio, claro, o, no sé, un dólar a 1.100, como son los dólares financieros, o a 1.200, sí, porque eso significaría un rebrote en el corto plazo inflacionario, sí, y mellaría la credibilidad del gobierno. Claro, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y el tipo de cambio se baja más, las chances de salir sin una flotación hacia arriba, por decirlo de alguna forma, son más bajas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una hipótesis de convergencia donde todo converge al 2% mensual y el gobierno logra salir flotando con ingreso de capitales y un tipo de cambio bajo, pero, como dije, cada vez hay más riesgo de no poder llegar a ese escenario y tener que atravesar alguna turbulencia en la salida del cepo o algún reajuste cambiar en la salida del cepo. Voy a la economía real, ¿no? A lo que está pasando. Vos sos de la provincia de Santa Fe, que tengo entendido que todo el cordón industrial del Gran Rosario está muy golpeado, ahí hay mucha metalmecánica, sí, es decir, industrias que no son de las más competitivas de la Argentina, las más competitivas son las alimenticias, sí, pero aún empresas alimenticias dicen, y se me está encareciendo todo en dólares, éramos exportadores y estamos con dificultades para exportar, porque el aumento de tarifas de luz o gas, que es por 4, por 5, es por 4, por 5 en dólares. Sí. Los aumentos de salarios son en dólares. Los aumentos de impuestos son en dólares. Entonces, eso de alguna manera pone en una situación a una de las empresas más competitivas, que son la fabricante de alimentos en la Argentina, en una dificultad para generar dólares futuros, seguir exportando. Sí. Y también en el contexto en el cual hay una caída muy fuerte del nivel de actividad. ¿Qué estás viendo desde el punto de vista de la recesión? A ver... Y el empleo, ¿no? Cuando hablamos de la recesión, sí, hablamos del empleo. No, que me parece que es un poco la preocupación que tiene un grupo de economistas sí, como vos, que vienen del PRO, que padecieron lo que fue la recesión de los 2 últimos años del gobierno de Macri, donde se apostó a tratar de frenar la inflación, fueron a un régimen inflacionario del 50%, que hoy sería, digamos, a lo que aspira el gobierno, pero con una recesión muy profunda, bueno, que generó obviamente un descontento social grande. Sí, la gran diferencia es que nosotros lo hicimos en los 2 últimos años antes de la presidencial y perdimos. Milei está como haciéndolo desde el principio. La pregunta es si uno puede salir de ese pozo recesivo, digamos, ¿no? Porque es lógico que después de una mega evaluación como la que hubo que hacer y con todas las medidas de control monetario y fiscal, la economía iba a caer, digamos, ¿no? Eso estaba dentro de lo esperable. Lo que ocurre es que no se está viendo todavía el motor de la recuperación. Digamos, el motor de la recuperación, a mi juicio, como dije antes, depende de dar señales de largo plazo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el 2003, por citar el 2002, una crisis enorme. En aquel momento la recuperación vino del interior a la ciudad, porque básicamente el tipo de cambio real estaba muy alto, empezaron a traccionar las exportaciones, empezó a aumentar el precio de la soja y eso traccionó una recuperación del interior a los conurbanos, digamos, ¿no? Hoy eso no se ve porque, digamos, el tipo de cambio real está más atrasado. Tampoco se ve una clara recuperación del crédito, como sí hubo en aquel momento. En aquel momento la Baña empezó a descongelar el corralito, el corralón, ya no me acuerdo cuál era, y empezó como a ver como una recuperación del crédito, que ahora estamos viendo que hay una... Y salieron los dólares del colchón también para la construcción. Salieron los dólares del colchón porque ya vieron que era oportunidad. Sí. Acá no salen porque todavía no tenemos el régimen de largo plazo. En aquel momento ya todo lo peor había pasado. Entonces todo lo que venía por delante era, bueno, habían pegado un golpazo bárbaro, habían cerrado los bancos, estaban abriendo... Y la economía empezó a El gobierno dice, en este contexto, y voy a abrir, bajar aranceles, voy a abrir la economía para que compitan la industria textil, que compita la metalmecánica, la industria de heladera, de lavarropa, porque no son competitivos, ponen precios caros, tienen que competir. Pero, exacto. Ahora, ¿el punto cuál es? Primero, además, un punto sobre eso, ¿no? O sea, el dólar bajó mucho, pero nuestros industriales, y eso lo dijo Milei en campaña, nosotros también, que fue medio un aprendizaje de los 4 años nuestros, no un aprendizaje, es una cosa de sentido común, pero cuando está en el gobierno uno trata de parchar como puede, decir, bueno, mira, para abrir la economía agresivamente, primero hagamos el laburo de bajarle impuestos, de mejorar las condiciones laborales, de darle un régimen de inversiones que puedan traer maquinaria, digamos, a precio competitivo, etcétera, ¿no?
si no lo matás. Ahora estarías bajando el tipo de cambio, pero todavía no empezaste a hacer el trabajo. Recién ahora estamos empezando una reforma laboral o lo que fuera. Es decir, golpeás el nivel de actividad y sobre todo el empleo, perdés mucho puesto de trabajo. Pero lo que vos dijiste fundamentalmente de cuáles son los motores de la recuperación, es que gran parte de la recuperación tiene que venir con los argentinos volviendo a poner los dólares. Pero nadie va a poner los dólares si no se lo puede llevar. Y si hay un cepo, que en el día que vos lo pusiste a 1.000, decís, che, ahora se endureció el cepo, me lo llevo a 3.000, y ya la gente dice, no, me conviene esperar. Ese es un poco el mensaje que yo estoy dando, digamos, que creo al gobierno, que varios economistas se lo dan y el gobierno lo sabe, no es que el gobierno sabe que tiene que salir el cepo, está viendo cuándo salir de la mejor manera. Y ahí hay una discusión, digamos, lo que lo vemos de afuera, podemos tener una opinión, digamos, más o menos precisa de cuáles son las consecuencias. Yo lo veo al gobierno como muy apurado en mostrar algunos resultados y que eso te va complicando. Y lo digo por la experiencia nuestra. Acordate nosotros, muy brevemente, nosotros subíamos la tasa de interés para llegar a la meta del 25% en el 2016. Al mismo tiempo tenía una meta de 25%, habíamos devaluado 60 y Aranguren subía las tarifas 1.000. Bueno, era abrir la fría y la caliente al mismo tiempo. Hacíamos esa política monetaria, pero al mismo tiempo queríamos que los créditos suban para que expande el nivel de actividad. Entonces, pará, flaco, si estás haciendo una política contractiva, no hagas una política crediticia expansiva. Y lo ve al gobierno en esa confusión, diciendo, quiero que baje la inflación, pero al mismo tiempo quiero que suba el nivel de actividad, pero no quiero salir del cepo, que es lo que me ancla el tipo de cambio de manera creíble para que haya recuperación sin inflación. Bueno, todo y déficit cero. Entonces, déficit cero no le pago a las energéticas. Cero obra pública. Cero obra pública, que eso complica. Entonces, el gobierno tiene que salir de esa trampa de expectativa que se autoimpone. La sociedad le da más crédito a Milei que estos 6 meses. Entonces, creo que tiene tiempo, tiene que salir, y es mejor que salga ahora y no el año que viene, porque el año que viene hay elecciones.